Asimismo hay que resaltar que los indios no formaban un grupo homogéneo. Como es bien sabido, a la llegada de los españoles, Mesoamérica estaba poblada por muy diferentes etnias que tenían sus propias lenguas, tradiciones culturales, costumbres, religión, etcétera. Y aunque compartían muchos rasgos culturales, y hoy día sabemos que incluso la religión tenía ciertas semejanzas, la religión de los mayas, de los aztecas, etcétera, ellos se concebían a sí mismos como pueblos diferentes. Y por eso ellos no compartían una identidad étnica y claro está, pues no se identificaban, por ejemplo, con los aztecas, sino que por el contrario, pues eran sus enemigos acérrimos. Hoy día a veces queremos ver o vemos a los tlaxcaltecas como traidores, por ejemplo, pero no nos ponemos a pensar que en aquella época pues no tenían por qué ser solidarios con los mexicas, y los mexicas eran los que los tenían dominados. Creo que esto es un absurdo. Bueno, volviendo a la época que nos toca, la época de la independencia, pues la mayoría de los indígenas vivía a nivel de subsistencia, labraban pequeñas parcelas de tierra donde sembraba maíz, frijol, chile, etcétera, principalmente para el autoconsumo o para venderlo en pequeñas cantidades en los mercados locales. Algunos tenían modestos rebaños de ganado menor, ovejuno o caprino, y huertas de calabazas, de chile, de chayotes, de árboles frutales. Había un sector indígena que no tenía acceso a las tierras y demás medios de producción, que conformaba una especie de proletariado rural que necesitaba alquilar su fuerza de trabajo para subsistir. Hoy día sabemos por estos trabajos de Van Jong, de Taylor, de Hamnet, a los que me he referido, que los indios se incorporaron ya sea individualmente o por grupos a las filas de insurgentes. Generalmente lo hacían ya en la edad madura, cuando ya tenían familias, ya eran hombres que tributaban, etcétera. No crean ustedes que estoy hablando de que tenían por ahí de 40 años o algo así, no. Tenían 30 años, ¿no? Cuando hoy día todavía son chamacos, adolescentes prácticamente. En aquel entonces alguien de 30 años ya era realmente un hombre en la plenitud de la vida. Y a lo mejor su expectativa de vida eran por ahí unos 45 y a lo mucho 50 años, ¿no? Entonces ya más bien era un señor muy grande, pues a diferencia de lo que es hoy día. Según Van Jong, la mayoría eran personas comunes, es decir, no eran caciques o líderes de sus comunidades, tampoco eran aquellas personas que tuvieran un estatus económico por encima de los demás. Esto es interesante porque aparentemente los que Van Jong nombra notables o las personas que destacaban en las comunidades generalmente fueron solidarias con el régimen español, lo que se entiende porque pues tenían una situación de alguna manera privilegiada que lógicamente querían conservar, ¿no? Esas cosas nos sirven para reflexionar un poco sobre nuestra historia y lo que hemos sido y darnos cuenta que no podemos entender nuestra historia siempre nada más desde una victimización de que no somos responsables y nos hicieron y nos maltrataron, sino que pues aquí vemos, por ejemplo, un grupo de indígenas que obviamente prefería continuar con el status quo del régimen español porque se sentían beneficiados, porque se sentían pues a gusto con la situación como estaba. Pero sí hubo excepciones, por ejemplo, cuando había rencillas personales, cuando había deseos de venganza, cuando algunos notables estaban contendiendo por algún puesto político. Bueno, entonces a veces para ellos se dio la oportunidad de participar también en la independencia
y vemos, por ejemplo, a un señor que se llamaba Albino García Ramos, que había nacido cerca de Salamanca y quien de joven había trabajado en varias haciendas y tenía fama de buen charro. Lo apodaban el Manco debido a que se había roto un brazo al caer del caballo. Y bueno, él entró en contacto con los insurgentes y junto con su hermano Pedro, conocido como Garcilita, se sumaron a la rebelión. Parece que los motivos eran cuestiones de tierras y el encono en contra de los gachupines que se habían apropiado de muchas tierras. Albino capitaneó cerca de 1000 hombres y con esta fuerza atacó poblaciones como Pénjamos, Lagos y otros varios lugares de Guanajuato, Michoacán y Aguascalientes. Con el paso del tiempo aumentó su contingente a más de 6000 hombres y derrotado en junio en 1812 por Agustín de Iturbide, perdió buen número de sus seguidores. Apresado junto con su hermano Garcilita, fueron ejecutados en Celaya poco después. Así hay varios otros, hay varios casos que tenemos documentados de indígenas que tuvieron pues ciertos puestos de mando dentro del ejército insurgente. No tiene mucho caso que les lea yo más casos de estos particulares, porque bueno, se repite mucho. Sabemos que pues finalmente cayeron en manos de los realistas y muchos de ellos pues fueron fusilados. No resulta del todo fácil saber los motivos por los cuales los indios se afilaron al movimiento de insurgencia. Como ya decía yo, los testimonios directos con los que contamos que están en los procesos, pues tal vez no siempre nos dan mucha luz sobre estas motivaciones. Una explicación muy frecuente, pues que se habían puesto borrachos, ¿no? Decían, es que nos pusimos borrachos y pues ya no supimos ni cómo fuimos a dar a las filas de los insurgentes. Entonces, bueno, pues los historiadores nos hemos preguntado, ¿realmente sería cierto? Pues a lo mejor en algunos casos sí. Lo que sí se sabe es que el alcohol pues muchas veces exacerbaba los ánimos de las personas y pues llegaba a ser un motivo de pleitos, no era tal vez el móvil principal, pero sí algo que podía exacerbar una cierta situación. Otra excusa muy frecuente era que los habían engañado o que se los habían llevado a la fuerza. Pues probablemente también en algunos casos llegó a suceder que pues sí, que los engañaron o que por ejemplo alguna persona ahí que medio los lideraba pues los convenció que se los llevó. Aparentemente pues parece que sí es posible esto del reclutamiento forzoso. Aparentemente bueno, ellos decían que los tenían prácticamente como prisioneros y que realmente la única manera de escapar de ellos es dejarse agarrar por los realistas. Entonces ya pues era una manera de poder zafarse de ese aprisionamiento que en lo que los tenían. Muchos aparentemente se sumaron a la independencia por odio y venganza hacia los españoles. Tal fue el caso de José Nicolás Martínez y de José de Jesús Caleira, y como de otros 6 nativos de Mezquitic, en Jalisco, apresados en 1811. Pero al margen de estas motivaciones que podríamos llamar personales que encontramos en los juicios, había algunos problemas sociales y económicos que impulsaron a los indios a luchar al lado insurgente.